Buenas noches. Buenas, ¿pueden escucharme? Sí, claro, lo escucho. Perfecto. ¿Qué tal? Bien, gracias. Ya te conecto con el Face y listo, ya sabes el procedimiento, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, ya lo conecto. Vale. Gracias. Bien. Espero me estén escuchando. Denme un segundito. Estoy acá acomodando rápidamente el link de Facebook para poderlos leer. Bueno, aún no está transmitiendo en vivo por lo que veo.
pide el otro. Bueno, no sé, en caso de algo es que no estoy continuando con las clases porque estoy esperando el link de Facebook para que los pueda leer. En un segundo, creo que ya, ahora sí ya llegó. Muy bien. Uy, listo, porque soy así. Regálame un momento que tenemos acá un pequeño problema técnico.
Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Bueno, bueno, buenas noches. A continuación, vamos a continuar con la clase del pasado viernes, en la que vamos a repasar algunos conceptos básicos y, bueno, fundamentales de la unidad 4, de la cual, pues, ustedes tienen un reto eh, próximo a entregar sobre estas temáticas que estamos tratando acá. Eh, Como opinión personal, yo creo que hay algunos temas que no se van a alcanzar a abarcar durante estos tiempos. Entre ellos, pues podría ser la parte de NumPy y de Pandas debido a pues, el escaso tiempo que se tiene. Sin embargo, quiero invitarlos a que en la medida de lo posible exploren sobre estos temas y en caso que tengan dudas, por favor, recuerden que dentro del notebook van a encontrar una información de contacto de mí, ¿listo? Podrían escribirme por medio del correo electrónico o podrían buscarme por LinkedIn y contactarme por un mensaje privado, ¿vale? Ya con esto claro, entonces, nada, quiero dar comienzo a la clase, no sin antes pedir favor acá a Misión TQTP que por favor comparta el link que les pasé para que pues, los estudiantes puedan acceder al material correspondiente, ¿vale? Bueno, permítanme un momento, voy a hacer el intento acá. Siempre me toca conectarme con cuenta prestada aquí al Facebook. De un momento. Lo copio yo. Ah, no, perfecto, gracias. Muy amables. Bueno, entonces, para que igual esto vaya quedando en el video mientras van llegando personas, vamos a hacer lo siguiente. Se les ha compartido un link que van a encontrar acá dentro de los comentarios del live de Facebook, en el que, bueno, van a encontrar únicamente este archivo. Quisiera resaltar para las personas que estuvieron el viernes que, por favor, descarguen este nuevo archivo teniendo en cuenta que es más nuevo, tiene información adicional de las cosas que nos quedaron pendientes la clase pasada y, bueno, para complementar un poquito más y profundizar sobre algunos temas. Ya partiendo de eso, entonces, nada, comenzamos. Lo único que tenemos que hacer es descargar este archivo o si lo desean, pueden buscar la manera de duplicarlos en sus ambientes de Google Drive y simplemente lo vuelven a abrir y les va a aparecer lo siguiente. Ya después de que les aparece esto, lo único que tienen que hacer, recordemos que esto es un notebook es un notebook de Jupyter, pero basado en una interfaz una plataforma de Google conocida como Google Collaboratory o Google Colab. Acá van a encontrar toda la información sobre textos, un poquito de teoría y los ejercicios correspondientes. Lo único que tienen que hacer, así como preámbulo, es simplemente pararse en una de las celdas, mantener oprimido control y mantener oprimido control y enter. De esta manera, él va a ir ejecutando de a pocos las cosas que ustedes quieren visualizar, ¿vale? Vale la pena resaltar que igual también lo pueden hacer acá con el botón de play y van ejecutando una por una, ¿vale? Si quieren, vayan ejecutando cada una de esas y bueno. De acá entonces habíamos quedado en una sección la vez pasada que tiene que ver con el tema de diccionarios. Entonces, del tema de diccionarios habíamos dicho bueno, no habíamos dicho nada, habíamos quedado sobre la parte de los sets y habíamos hecho unas conversiones. Recordemos que estábamos en el capítulo de la conversión de colecciones en Python. Es por eso que entonces ahora venimos a la parte de los diccionarios.
Y entonces vienen acá algunas características que es importante tener en cuenta. Recuerden que en la clase pasada se había explicado que, digamos que dentro de los contenedores de Python, nosotros tenemos una serie de elementos que, digamos que coleccionan datos, ¿sí? Bueno, tienen un grupo determinado de datos, ya sea de forma secuencial, que también los podemos asociar con los elementos iterables, y otros que vienen, digamos que encapsulando la información de una manera diferente, que vendrían siendo las colecciones, ¿sí? Entonces, dentro de ello, encontrábamos que una colección eran los conjuntos, que es lo que ustedes pueden llegar a ver acá, y también la parte de los diccionarios. En la parte de los diccionarios, entonces, retomando el tema, tenemos lo siguiente. Para definir un diccionario, lo primero que necesitamos es coger y definirlo por medio de esos corchetes, ¿sí? Para la redundancia. De acá, entonces, nosotros tenemos la serie de llaves y valor que corresponden a cada uno como de los elementos de ese diccionario. No sin antes quisiera, y perdón, me estaba adelantando algunas cosas, explicar algunos conocimientos claves que es importante tener en cuenta al momento de trabajar con diccionarios. Igual yo sé que muchos de ustedes, si han completado los retos pasados, han tenido que enfrentarse con esta estructura principalmente y se han podido dar cuenta de algo que bueno, hace falta como mejorar de parte de los jueces del Moodle, ¿no? En ese caso vendría siendo el llamado, eh, la verificación que tiene el algoritmo de allá con los diccionarios. Y es que vale la pena resaltar una cosa, y es que los diccionarios no son ordenados. Entonces recuerdo que en el momento de evaluar el reto 2, observé en algunos casos que estaban diciendo que ustedes tenían la respuesta bien, pero que el juez no les estaba revisando bien eso, ¿no? El voto. Y eso se debe al hecho de que los diccionarios no son ordenados. Y el hecho de que los diccionarios no sean ordenados podría generar como este tipo de conflictos. Es por eso que, bueno, yo recomiendo que la medida de lo posible traten de buscar la manera también de coger y convertir ese tipo de elementos a otros formatos de pronto para que lo puedan llegar a colocar en el orden que ellos piden, idealmente. En fin, volviendo al tema, entonces acá vamos a hacer una sección de conversión de datos también. No va a ser así tan profundo, pero vamos a, digamos que a repasar algunos conceptos clave para que ustedes los tengan muy en cuenta. El primero, bueno, es importante decir que cuando nosotros cogemos y definimos a esta estructura como un diccionario, en este caso no es necesario colocarle este casting, ¿no? Esta conversión, debido a que esa estructura ya lo está entendiendo como un diccionario. Y la diferencia del set y el diccionario es que recuerden que el set solamente eran ¿qué? Elementos sin la combinación llave-valor, ¿no? Esta es mi llave, o sea, esto es como cuando yo cojo y busco en una lista algún elemento, yo coloco el índice asociado a ella, ¿no? En este caso, mi índice, que en verdad vienen siendo llaves hash también, se termina convirtiendo en estos elementos, ¿sí? Y acá ustedes pueden llegar a colocar, si no estoy mal, tuplas, pueden llegar a colocar strings, pero no pueden colocar listas y otros elementos que no sean hasheables. La semana pasada habíamos hablado un poco sobre el tema. Ahora, en este caso nosotros tenemos una llave y tenemos un valor. Entonces, cuando yo coja y llame en este diccionario a bueno, al elemento que hace parte del diccionario dict1, cuyo valor es 1948, para acudir a ese valor, yo lo que tengo que hacer es coger y escribir este ID. Entonces vamos acá a abrir una nueva celda, simplemente coloco escape, coloco acá más y listo. A partir de eso, entonces simplemente me encargo de escribir el diccionario de esta manera. Coloco acá la llave, que en este caso es ID, y me tiene que devolver 1948. Listo, es tan sencillo como eso. Las llaves sirven para acceder al valor del cual están siendo referenciados, ¿sí? En este caso, si yo coloco esta llave, pues me va a buscar este valor. Ahora bien,
vamos a ver otro tipo de conversiones. Quiero que noten la diferencia entre este y este. Y es que este está manejando una notación que es, por así decirlo, la más correcta para definir diccionarios, y es utilizar esta estructura de llave, dos puntos, valor. En este caso están utilizando una que se encarga de implementar algo llamado keyword arguments, ¿sí? Ustedes los han visto de pronto en otras partes como keywords. Estos keywords lo que se encargan de hacer es coger y digamos que recibir todos los argumentos que provienen ¿de qué? De los argumentos de una función. Piensen que el dict en este caso es una función, y el hecho de que nosotros estemos haciendo esto está provocando que él vaya y busque dentro de los argumentos cuáles están asociados a una llave. En este caso, vean que yo puse esta llave y esta llave. ¿Cuáles son los valores? De ID, 1948, de name, washer, de size, 3, ¿cierto? Estos elementos que todos van a encerrarse en la categoría de keywords. En este caso, porque tienen una llave asociada, el diccionario, bueno, el parsing que estamos haciendo acá, la conversión, se va a encargar de capturar esos datos y agruparlos en la estructura de colección conocida como diccionario. Es decir, que si yo cojo y trabajo con esto, quiero que noten que aquí me está asociando las llaves y los valores, como lo estaba enunciando. ¿Y esto a qué se debe? Pues básicamente al hecho de que esto también se está asimilando como llaves, ¿sí? Y es por medio de esta notación. Sé que esto puede llegar a ser un poco complicado, pero los invito a que prueben estos dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me da por, mientras que yo puedo coger y hacer esto libremente en este costado, si se dan cuenta, nada cambió. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de quitar, tener diccionario, escribo esto de otra manera? Vamos a ver. Uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó ahí? Acá me va a botar un problema, porque es que los diccionarios no se definen de esta manera si estamos haciendo las cosas de esta forma. Quiero que entiendan también acá, y esto sí es un poco difícil también, que esto que está aquí no son variables. ¿Listo? Esto no es una variable. Yo no estoy definiendo una variable dentro de un diccionario. Eso es lo que está mal. Esto lo que está haciendo es coger y crear un par llave-valor. Es por eso que cuando yo cojo y lo pongo igual a que lo puse aquí, claro, él me va a botar un problema por el hecho de que la estructura para crearlo con solo esto, o sea, con solo los corchetes, solo requiere que ustedes cojan y coloquen las llaves en la medida de lo posible con comillas, o coloquen números, o coloquen algún otro elemento, ¿sí? En este caso, lamentablemente, esto representa, digamos que él lo entiende como nombres de variables en este momento, ¿sí? Pero si ustedes llegan a hacer lo siguiente, se van a dar cuenta que no va a botar ningún problema, ¿no? Es más, si yo llegara a colocar acá los corchetes, me va a botar otra vez el error dentro, ¿no? Y es por lo mismo que les digo. Entonces, veamos acá el constructor. Python diccionario. Entonces, cuando uno se pone a mirar la documentación seria de Python sobre esto, perdón, creo que la encontré acá mejor. Bueno, podemos verlo desde aquí. Tenemos un constructor. No voy a entrar en detalles de qué es un constructor, pero cuando ustedes se ponen a mirar acá el elemento que corresponde a esto, él les va a decir lo que les estaba comentando. Ustedes pueden llegar a mandarle, digamos que la serie de datos, así como lo estábamos realizando, o pueden hacer lo siguiente: mandarle un conjunto de llaves valor. Estos dos puntos significa que él va a recorrer cada uno de esos pares llave valor, y los va a almacenar. Después de que él los, digamos que los tiene, los convierte en elementos de ese diccionario. Es por eso que esta conversión se lleva a cabo. Perdón, ¿dónde está? Aquí. Bueno, no quiero ahondar más en el tema, entonces pues espero que no hayan dudas.
pues igual creo que no hay muchas personas en el día de hoy, lamentablemente, pero las personas que tengan así inquietudes respecto a esta definición de keywords, les recomiendo que miren sobre qué es un keyword y qué es un args, ¿sí? Y cómo estos elementos se le pueden pasar a una función. A partir de eso, ustedes van a distinguir la diferencia entre trabajar con llaves a trabajar con keywords, en este caso, que es esto. Bueno, nada, no sigo con el tema ahí. Voy a retomar acá con otras conversiones muy interesantes. Recordemos de que los diccionarios dependen de definir una llave y un valor. Si ustedes no definen ese par, esa estructura no se va a reconocer como un diccionario. Si ustedes colocan solo valores en todos, eso va a venir siendo un set o un conjunto, que es el elemento acá de la sección 1.4 de este collab. Perdón, de este notebook. Acá entonces nosotros tenemos una estructura muy agradable. Esta se le conoce como la lista de tuplas. Eso ustedes en algunas ocasiones lo van a poder encontrar. Pues bueno, a modo de experiencia, digamos que yo lo trabajé para procesar datos en proyectos basados en Internet de las Cosas. Entonces, digamos que este tipo de estructura ustedes la van a encontrar muy seguido. Y es que quiero que miren la estructura acá. Primero, miremos lo que está por fuera de lo que estoy señalando. Ahí se van a dar cuenta que están dos llaves cuadradas. Eso significa que ese elemento es una lista. Ahora, notemos de que viendo esto más como a macroestructura, tenemos acá un elemento, dos elementos y tres elementos de esa lista. ¿Ok? Esos tres elementos de esa lista van a tener ahora una propiedad importante y es que cada uno de esos elementos es una tupla. Esas tuplas tienen unas características también muy importantes y es el hecho de que están organizando la información en un orden, que es el que podemos ver acá. Primero asignamos la llave, luego asignamos el valor. Llave, valor. Llave, valor. ¿Qué hace esto? Él va a coger cada uno de estos elementos y me va a coger y me va a guardar esto como si fuera un elemento de diccionario. Si es un elemento de diccionario, eso significa que me va a aparecer muy similar a como aparece acá. Y esa lista de tuplas se me convierte en diccionario. ¿Vale? Continuando, acá vamos a utilizar una función, bueno, un método que les voy a explicar más en la parte de manipulación, que tiene que ver con esta sección aquí del capítulo. Básicamente funciona de la siguiente manera. Primero vamos a ver hacia dónde va este diccionario. Vean que empieza acá y acá este color verde me indica que termina acá. Quiere decir que lo que está adentro es todo esto. ¿Vale? Ahora vamos a mirar cuál es como el elemento que le sigue como en esa jerarquía. ¿Sí? ¿Quién está más adentro del diccionario? Está el zip, ¿cierto? Vean que si yo paso acá por el zip, que es una función que ya les explico qué hace, se van a dar cuenta que encierra a estos elementos. ¿Y estos elementos qué son? En este caso son dos tuplas, cada una de 3 valores. Esas tuplas de 3 valores van a tener algo muy peculiar. Y es que esta operación de zip, ¿qué es lo que me va a hacer? Él me lo va a buscar organizar como si fuesen listas de tuplas. Tal vez acá no va a quedar esto muy claro, pero quiero que miren qué es lo que pasa si yo cojo y hago esto. Perdón, voy a colocar esto en otra parte. Un momento, por favor. Listo. Entonces, la cuestión viene así. Un momento, ya. Esto lo voy a almacenar en una parte que se llame, no sé, lista. Voy a colocarle el LST rápidamente. Cuando yo cojo y visualizo este LST, ¿qué es lo que yo puedo llegar a esperarme? Bueno, entonces comencemos acá a recapitular qué es lo que hace el zip. El zip te va a pedir a ti 2 elementos que sean iterables. Cuando yo digo iterables, que nosotros podamos recorrerlos secuencialmente, ¿vale? Y eso, además, implica que vas a tener dos elementos que en la medida de lo posible, lo ideal es que tengan la misma cantidad de elementos. Luego, el zip lo que se va a encargar es de coger en orden correspondiente a cada uno. ID con 1948, name con washer y size con 3. ¿Sí? Entonces, él me va a coger este elemento y me va a coger este elemento
y me los va a agrupar en una tupla. ¿Listo? Va a coger este elemento y va a coger este otro elemento y me lo va a agrupar en otra tupla. Va a coger 6 y 3 y me los agrupa también en otra tupla. ¿Eso qué implica? Que me va a quedar una estructura, digamos que toca hacer una pequeña conversión, pero me va a quedar algo muy similar a esto. Y esta es como una estructura fundamental para convertir en diccionario también. ¿Estamos? ¿Cuál es la cuestión? Pues bueno, como les estaba comentando, pues esto pues tiene como sus mañas, ¿no? Quiero primero probar acá una cosa, permítanme un momento. Bueno, si se dan cuenta acá, aparentemente los está organizando de acuerdo a cómo los estoy poniendo, pero eso no es un índice para que lo tengamos en cuenta. En fin, volviendo al tema, nosotros tenemos acá este elemento. Uno creería que entonces con lo que yo estoy haciendo acá, me debería quedar como yo lo había enunciado en esta parte, ¿cierto? Como una lista de tuplas. ¿Qué pasa si yo lo ejecuto? Que él me va a devolver algo muy extraño que se llama zip-add. Bueno, este tipo de cosas siempre suelen suceder cuando uno está trabajando con métodos built-in de Python. Yo recomendaría que no se asusten. Sería importante entonces mirar la documentación de zip para saber qué sucede. Y en verdad, él está devolviendo, digamos que un objeto del tipo zip que tiene una estructura como esta, solamente que no es visualizable. Entonces, uno que puede venir haciendo, ¿sí? Pues algunas personas suelen utilizar los strings y se da cuenta que tampoco es que salga algo. Dice que es un objeto zip, entonces no tiene una representación, digamos que para visualizarlo por medio de strings. Pero yo sí sé algo, este elemento es un iterador. Si es un elemento que es un iterador, yo lo puedo llegar a convertir tanto en lista como en tupla. Voy a convertirlo a lista, haciendo un casting, lo ejecuto y vean. En efecto, me queda la misma lista de tuplas, que es la que pueden llegar a aparecer acá. Bueno, ya con esto, entonces, digamos que ahorita volveremos a repasar el tema del zip, pues digamos que lo adelanté como un preámbulo porque es muy importante para trabajarlo con diccionarios, por lo menos. Bueno, y ustedes también pueden llegar a coger y a constituir diccionarios vacíos, que simplemente coger y crear un objeto y él me lo crea vacío, ¿listo? Pero pues digamos que en la medida de lo posible pueden utilizar esta notación o pueden llegar a utilizar, voy a colocarlo acá en un comentario. Simplemente escribiendo esto. Si ustedes escriben esto en vez de dict, también pues se los vale como un diccionario, ¿listo? Y ojo, porque es que esto sí es una cáscara muy importante. Si ustedes cogen y definen esto de esta manera, ustedes están diciendo automáticamente que este elemento es un diccionario, ¿vale? Quiero que noten que si yo escribo acá esta función que se llama type, ella me va a decir de qué tipo es la variable que yo estoy trabajando. Entonces vean que él dice que es un diccionario. Pero ¿qué pasaría si yo me pongo a hacer lo que les estaba acá mencionando? Entonces coloquemos acá, no sé, 4.4 como para que no me moleste. Y simplemente lo voy a colocar de esta manera. Entonces cuando yo le coloco acá type de eso, dict 4.4, me encuentro con que es un diccionario y no un set. Y pues uno dice, oiga, pero yo no tengo ninguna llave, no tengo ningún valor, ¿por qué está haciendo eso? Pues eso se debe a que la notación de llaves vacías es de diccionario. Bueno, retomando, acá ahora tenemos uno básico. Bueno, no entiendo para qué puse este técnicamente es la estructura más básica de las que vimos. Y bueno, digamos que con eso nos defendemos un poco con el tema de los diccionarios aquí. Para convertirlo a listas por tuplas, uno termina utilizando una estructura. Me disculpan, no me había percatado que esa no estaba aquí. Pero básicamente cuando ustedes cogen y escriben dict, perdón, voy a coger el dict 5 y escribo ítems, yo me voy a encontrar con un elemento que es básicamente un iterador. Entonces esto tal vez no lo muestre de una manera adecuada, vea que escribe dict items y coloca una lista de tuplas. Como les digo, la lista de tuplas es como una forma, otra notación también sencilla
para poder visualizar diccionarios, ¿sí? Porque es que tú tienes que cada tupla tiene representa una llave y un valor. Y pues la coma que navega esta lista viene siendo un elemento del diccionario. Ahora, con esto yo puedo coger y jugar para acceder, digamos que a llaves valores, ¿sí? Ahora, si yo quisiera de pronto trabajar con este elemento, ¿yo qué podría ir haciendo? Si se dan cuenta, él tiene en cada caso dos valores. Bueno, una llave y un valor. Yo podría utilizar elementos tales como un ciclo for para poder interactuar sobre estos elementos. Entonces, quiero que noten lo siguiente. Yo cojo a este items y le voy a colocar lo siguiente. For key, value, que viene siendo llave valor, dentro o in dict 5.items. ¿Esto qué es lo que me va a generar? Entonces quiero que miren lo siguiente. Yo aquí primero voy a utilizar un f-string, que ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo de strings. Voy a agregar acá dos elementos. Entonces el primero viene siendo la llave y coma el valor. Si yo llego a colocar esto mediante esta estructura, entonces lo único que tengo que hacer aquí es colocar el key y acá el value. Y a partir de esto, entonces él va a hacer un recorrido for desde acá, es decir, va a ser un ciclo. Sabemos que esta función nomás se encarga de hacer lo siguiente. Me va a devolver una lista de tuplas, ¿listo? Y recordemos también de que los ciclos for se encargan de, por así decirlo, iterar sobre elementos, valga la redundancia, iterables. En este caso, este es un iterable. ¿Por qué? Porque digamos que la estructura grande, la macroestructura, es una lista, por así decirlo. Como es una lista, eso significa que él me va a mandar valor por... yo tengo elementos en esa lista. En este caso tengo 3 tuplas. Es decir, que en cada caso él me va a mandar una tupla. ¿Por cuántas veces? Por 3, ¿cierto? Una tupla, 2 tuplas, 3 tuplas. Cada una de esas tuplas ahora se va a dividir en 2 elementos. Se van a ubicar en el orden correspondiente al que yo los ponga acá. Entonces vean que en el primer orden está, recordemos que la tupla es un elemento ordenado, el ID que viene estando agrupado con key y 1948 con value. En la segunda iteración va a pasar name acá, va a pasar washer acá, y en la tercera iteración va a pasar size acá, y va a pasar 3 aquí. Entonces cuando yo cojo e imprimo esto, me voy a dar cuenta que, en efecto, él me está imprimiendo cada uno de los elementos del diccionario por medio de este elemento que es la iteración. ¿Listo? Entonces ustedes pueden utilizar esto para poder acceder a todos los nombres de las llaves, todos los nombres de todos los valores también y demás elementos. ¿Listo? Igual pues hay muchas formas de poder recorrer un diccionario. Simplemente es como que ustedes vayan probando. Digamos que ustedes pueden probarlo por medio de las llaves. Él le va a arrojar a ustedes también una lista de las llaves. Pueden también probar con la lista de valores. Entonces, colocamos acá valores. Y en efecto vean que me los está colocando en un orden correspondiente. ¿En qué orden me los pone? Bueno, pues tengan en cuenta que esto es un medianamente relativo, pues depende de cómo está también estructurada como la información dentro del diccionario. La cuestión es que coger y mover los órdenes es complicado. Y bueno, eso es lo que yo les quería mostrar sobre diccionarios. Dios mío, me quedan 40 minutos. Vamos a hablar ahora de unas funciones que son muy importantes a la hora de reducir código. Y esta es una función que, digamos que particularmente he utilizado para algunas aplicaciones en las que ustedes tienen múltiples casos, digamos que están trabajando con múltiples elementos, y en cada uno de ellos ustedes quieren verificar algo.
Entonces ustedes van a recurrir a sentencias como booleanas, tales como las true, los false, para poder determinar si algo es verdadero o es falso. En estos casos quiero mostrarles unos casos, valga la redundancia, muy especiales sobre el manejo de esas variables booleanas. Entonces recordemos, y no sé si de pronto pueden de pronto hacer un repaso sobre el tema de las tablas de verdad, que cuando ustedes tienen un true, o sea, un verdadero o un falso, esto viene siendo una operación en las tablas de verdad que va a dar true, o sea, verdadero. En el caso de que ustedes estén manejando un any, que es la función que les quiero mostrar en este momento, ella lo que va a decir es, entre una serie de iterables, yo voy a dar un resultado verdadero siempre y cuando al menos una sea verdadera. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es esto. Como esta tupla tiene un elemento falso y uno verdadero, la condición es que ella va a arrojar que es verdadera siempre y cuando al menos uno de los elementos que están dentro de ella sea verdadera, ¿vale? Ustedes pueden escribir esto también de otra manera. Yo no estoy colocando con tuplas, pero ustedes pueden escribirlo de esta. Perdón. No, disculpen. Sí, toca mandarlo de esta manera. Me disculpo, me retracto acá. Porque él lo que se encarga de hacer es recibir, digamos que un conjunto de elementos que conforman, no sé, una lista o una tupla para poderla iterar y a partir de eso, pues trabajar con esos datos. ¿Listo? Bueno, ya con eso claro, entonces, nada, vuelvo a ejecutar. Me disculpan por ese pequeño percance. De acá entonces nosotros tenemos cómo se define también esta sentencia lógica en la que nosotros tenemos un true o un true. Este o significa que si se cumple este o este, ¿sí? Como los dos son positivos, o sea, bueno, los dos son verdaderos, con que al menos uno de ellos se cumple, entonces esto va a dar verdadero, ¿vale? Pero es que acá pasan cosas como muy curiosas. Vamos a ver también una condición que es importante. Acá tenemos que pasa cuando todos son verdaderos, ¿no? Pues al menos uno de ellos es verdadero. ¿Qué pasa en este caso? Todos son falsos. Entonces, como no hay al menos uno verdadero, pues nada, no se toma en cuenta ahí. Este otro caso tenemos una tupla en la que se tienen casi que todos los elementos falsos y solamente uno verdadero. Si yo cojo y ejecuto esto, entonces me doy cuenta que como hay al menos uno verdadero, la respuesta de Lenny es verdadera. En este caso tenemos absolutamente todos verdaderos y este falso. ¿Qué se puede esperar de esto? Pues por lo menos tenemos técnicamente la mayoría menos uno, la totalidad menos uno de los elementos verdaderos. Eso quiere decir que si ejecuto esto, esto me da verdadero. Ya está. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros elementos que es importante tener en cuenta a la hora de trabajar con booleanos en Python. Y es el hecho de que hay algunos elementos que, digamos que se pueden asemejar al momento de hacer comparaciones. Cuando ustedes tienen que van a imprimir una variable que no dice nada, o sea, que es none, que es como un elemento que representa lo vacío, eso básicamente ¿qué implica? Que es falsa, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo llego a meter eso acá? Pueden notar de que el none, él lo está convirtiendo a falso, ¿vale? Entonces ustedes pueden utilizar también tipos de estructuras que pueden representar también ese falso o ese verdadero, ¿listo? Entonces, bueno, dejo esto como estaba. Y vean que cuando ustedes cogen e imprimen el non, ese non en modo booleano representa lo falso. ¿Qué pasa cuando yo represento el booleano con un string vacío? Un string vacío es como la nada, o sea, es algo no es un non, porque es que ya tiene un tipo, ¿sí? Pero es vacío, de todas formas. Entonces, el vacío él lo reconoce también como false. Una lista vacía, una lista que no tiene contenido. Una lista que no tiene contenido también puede ser interpretada como algo falso. Y el 0 o el 1
en estos casos, ya sea de tipo entero, flotante, complejo, como sea, siempre me va a dar que la versión booleana de 0 es falsa. ¿Listo? Y bueno, acá les dejo unos pequeños comentarios respecto a ello para que lo tengan muy en cuenta. Ahora hablemos de hecho de coger y trabajar con eso con iteradores. En ese caso, entonces, nosotros tenemos esta lista. Esta lista representa a un montón de elementos asociados a una lista, en los cuales podemos notar que varios son ceros y acá hay un 1. ¿Qué podemos esperar de esto? Pues básicamente que al menos un valor de estos es 1, mientras que los demás son 0. ¿Listo? El hecho de coger y ejecutar esto va a volver todos estos una representación booleana, ¿vale? Y esta representación booleana la pueden llegar a ver pues representada como que todos los ceros son falsos y este 1 es verdadero. ¿Listo? Si yo llegara a colocar acá otro elemento, quiero que noten que al colocar acá un elemento que es distinto de 0, él ya me lo reconoce como un elemento verdadero. ¿Por qué? Porque su representación booleana es que, digamos que es un elemento no vacío en su conjunto, bueno, en su tipo, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos esto. Si yo colocara este como 0, entonces me va a indicar que es falso porque ninguno de ellos tiene una representación que sea verdadera. Bueno, dejo el ejercicio como estaba antes, entonces por eso devuelve true. En este caso, bueno, vean, pues esto en ingeniería de software no es que se aplique mucho, la verdad me disculpan acá, pero quiero que noten que acá hay diferentes tipos de números, que quiero que noten que en este caso hay complejos, hay números enteros, flotantes y así, ¿cierto? Permítanme, voy a hacer una cosa acá rápida, y es el hecho de mostrarles cuáles son los tipos que aparecen acá. Entonces, hay una estrategia muy bonita para trabajar con esto y algunas funciones. Este elemento print, yo no sé si ustedes han visto que ustedes pueden llegar a imprimir acá esto separado de esta manera. Y print por defecto, él va a mirar cuántos elementos están separados por comas acá y él me los va a imprimir en el orden en que yo los puse. Entonces, cuando yo cojo y hago esto, pues claro, pero noten que acá no estaba ningún espacio ni nada, pero me colocó el espacio porque el print se encarga de coger cada uno de esos elementos, digamos que pegarlos con un pequeño espacio. En ese caso quiero mostrarles algo que es interesante a la hora de trabajar con esto, y es el uso de los argumentos que vienen dentro de un elemento iterador. Si yo llegara a escribir lista aquí, si yo llegara a colocar acá lista 2, voy a ver que él me va a imprimir absolutamente toda la lista, incluso con sus llaves. Pero si yo llego a colocar este elemento con este asterisco acá antes, lo que yo estoy haciendo como tal es coger cada uno de esos elementos y digamos que meterlo de manera implícita aquí separado por coma, ¿sí? Entonces cada uno de estos elementos, digamos que se escribe aquí en el print, luego se coloca una coma, se coloca otra vez otro elemento y así en un orden secuencial, hasta que todos los elementos se imprimen y ven que ya no tiene esos elementos. Si yo llegara a escribir el tipo aquí de esta función, él me va a decir el tipo de la lista completa, ¿sí? ¿Sí notan? Dice que es la clase lista. Pero si yo llegara a colocar, perdón, ¿cómo sería acá? Aquí no me lo vale, perdón. Pero es porque esta función tipo no me va a coger y me va a iterar cada uno de esos elementos. Entonces lo pone difícil. Pero quiero que noten acá entonces la diferencia y la forma de imprimir digamos que los elementos por medio de iteradores. Esto lo que se encarga de hacer es eso. Generar una especie de iterador acá y que cada uno de esos elementos secuencialmente se introduzcan. Volviendo al tema, entonces ya definimos nuestra lista y notemos de que hay diferentes manifestaciones de 0 en otros conjuntos numéricos, ¿cierto? Entonces, permítanme, creo que voy a hacer esto más bien para que lo podamos ver mejor.
Entonces, for item en lista 2. Esto lo que se va a encargar es que va a coger cada elemento de este iterable y me lo va a poner en ítem, ¿cierto? Si yo llegara a imprimir esto, perdón, coloco bien ahí indentación, tengo lo siguiente. Me va imprimiendo cada uno de ellos y como vuelve a utilizar print, entonces hace un salto de línea y por eso se ve así. Entonces vamos a colocarle acá ahora sí el type, que era exactamente lo que quería mostrarles ahorita, qué pena. Faltó acá un paréntesis, ya. Entonces quiero que noten que uno lo deja de la clase complejo, otros vienen de la clase entero, ¿cierto? Estos dos. Otro viene flotante, dos vienen entero, otro flotante y así. Pero todos estos al fin y al cabo, son una manifestación de cero. Eso significa que, como todos son cero, no hay ninguno que al menos sea true. Es por eso que vota que es falso. Bueno, esta ya se sabe, pues al menos acá una es verdadera, entonces esto va a ser verdadero. Esto es interesante porque ahora estamos hablando en el gobierno de los strings. Como los strings acá, yo les había mencionado, esto en representación booleana es un falso. Esto en representación booleana es un algo, por así decirlo. Y ese algo en la lógica booleana viene siendo un true, por así decirlo. Bueno, eso se da en Python. Este tipo de comparaciones a veces no se pueden llegar a hacer en ciertos lenguajes. Es importante tener eso en cuenta. Si yo llego a hacer esta operación, me queda true, por eso. Porque esto representa un true, mientras que estos pueden representar un false. Y en este caso, pues vean que los tres son vacíos. Eso significa que su representación en cada uno es como si fuera un false, false, false. ¿Sí? Falso, falso, falso. Al ejecutar, esto me da falso. ¿Ok? Ya con esto, entonces yo quiero que comprendan un poquito de la estructura de cómo hacer como estos parsing y cuando algo puede llegar a representar un vacío, o bueno, un verdadero o un falso, al momento de trabajar en todo esto. Espero esto haya sido lo suficientemente claro. Tenemos ahora acá la función all. De la función all hay que decir al menos unas cositas. Y es que el hecho de utilizar esta herramienta, y por eso no coloco tantos ejemplos, coloco solamente dos. El propósito de ella es básicamente coger y enunciar si digamos, que si todas las condiciones se cumplen, ¿sí? Si todos son true, entonces él va a devolver un true. Si al menos uno es falso, entonces me va a arrojar falso, ¿vale? Y si todos son falsos, pues me arroja falso, ¿vale? Entonces, nada, vamos a mirar este pequeño caso en el que vamos a empezar acá a trabajar con algunos elementos que tienen que ver con los alfanuméricos, ¿listo? Entonces, esta función que está acá, básicamente, si ustedes cogen y la escriben aquí, muy seguramente en el... Bueno, acá no me lo muestra, yo creo que es por el hecho de que está dentro de una lista, pero si ustedes llegaran a trabajar con esto en otra parte, por ejemplo, acá en este string, ustedes sí podrían ver algunas funciones de esto. Entonces, si ustedes llegaran a colocar acá isalfa, él debería sugerirles algo. Pero bueno, ¿qué es lo que hace isalfa? Básicamente va a verificar si es un alfanumérico o no. Entonces, él va a ver cada una de estas letras y va a saber si es alfanumérica. Se va a dar cuenta que estos elementos de acá no lo son. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes cogen e imprimen esta lista nomás, se van a dar cuenta de ello. Entonces, vamos a mirar acá el paso a paso. Voy a dejar acá las salidas y vamos a hacer la explicación correspondiente. Él va a coger, y recuerden de que los strings son elementos iterables. Él va a recorrer el string carácter por carácter y va a verificar lo siguiente. Vean que mi cadenas es esto que dice programar es divertido, donde los espacios me los está poniendo con doble asterisco y bueno, al final un punto como con un asterisco. Cuando yo cojo y coloco esto, él va a hacer una comprensión de listas. Una comprensión de listas, yo recomiendo que se sepan muy bien este concepto porque, pues bueno, tiempo atrás cuando yo presentaba entrevistas de trabajo, esto eran cosas muy básicas de Python que la gente no sabe, ¿sí? Y que por ese tipo de cosas ustedes le dicen, no,
estás muy junior, estás muy, digamos que todavía muy joven para trabajar en un cargo de senior o algo así. Porque pues son como elementos que son cotidianos a la hora de trabajar con Python. En ese caso, yo recorro la cadena y voy a coger cada carácter. Entonces recojo primero la P, la O y así. Y este carácter le voy a hacer una operación acá, que viene siendo a ese P, esa R, esa O. Preguntar si es alfanumérico o no. Si es alfanumérico, entonces esto me va a arrojar un verdadero. ¿Listo? Que grosso modo, si yo, por ejemplo, llego a colocar acá que A, quiero preguntar si es alfanumérico, entonces coloco acá is alfa. Él va a decir que es verdadero, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo llegara a colocar algún elemento que no lo es? Que no es alfanumérico, por ejemplo este. Pues me va a arrojar falso, porque no hace parte de los caracteres alfanuméricos. ¿Listo? Entonces, ¿uno qué esperaría? Que como yo estoy recorriendo carácter por carácter, todos estos sean verdaderos, estos dos sean falsos, estos dos sean verdaderos, estos dos sean falsos, estos de acá, que no sé cuántos caracteres son, sean verdaderos y este sea falso. Entonces quiero que noten que esa lista se va a almacenar en algo llamado buscando letras, una variable. Aquí abajo yo la imprimí. Quiero que noten eso. Acá escribo programar es divertido. Entonces vean que programar da todo esto verdadero, luego dan dos falsos, luego da dos verdaderos, luego dos falsos, luego el resto verdadero, hasta que el último es falso, ¿cierto? Que es el asterisco. Eso es básicamente lo que se encarga de hacer este algoritmo, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, esto porque tiene que dar falso. Porque si se dan cuenta, hay al menos una falsa acá. Si al menos una es falsa, esto va a ser falso. ¿Listo? Si todos son absolutamente verdaderos, ¿qué va a suceder? Nada, pues básicamente, si todos son verdaderos, esto me tiene que dar verdadero. ¿Listo? Y si quieren, miremoslo acá rápidamente. Bueno, yo cojo y hago una lista y la aplico LOL. No sé, coloquemos acá varios elementos true. Perdón, se me bloqueó un poco el computador. Voy a colocar esto varias veces y como todos son true, él me tiene que devolver un true. ¿Sí? Pero si al menos uno es falso, me tiene que devolver un falso. ¿Listo? Esa es como la idea que se tienen que llevar acá. Pues es, digamos que una función que se encarga de captar todo esto, pero si se dan cuenta lo hace de una manera rápida. Ustedes cogen y definen una lista, una tupla, como sea, y él la evalúa absolutamente toda. ¿Cuál es la condición de que los elementos deben tener una representación booleana? Y ya, que son como las que estábamos viendo. Caracteres vacíos, un cero, o un elemento diferente de cero, etc. Continuando acá entonces, otro caso, rápidamente. All. Voy a colocar acá falso. Voy a copiar esto, voy a pegar acá varias veces. ¿Qué pasaría si todos son falsos? Pues nada, va a arrojar falso porque es que lo que queremos es que todas se cumplen, todas sean verdaderas, ¿no? Pues una forma de poder hacer esto verdadero es el hecho de que ustedes pueden llegar a utilizar elementos, pues digamos que built-in de Python, y es el hecho de negarla, ¿no? Si esto es falso, si yo le coloco not all, significa que no todos son, no todos son verdaderos, ¿cierto? Eso significa que me va a dar lo contrario a la respuesta común que hay acá. La respuesta que hay acá, al colocarle este not como un prefijo, me va a arrojar el resultado totalmente contrario, como para que lo tengan en cuenta.
Muy bien, entonces nos quedan unos 20 minuticos. Esperemos a ver si alcanzamos a acabar todos los capítulos de acá. Tenemos ahora una sección que se le conoce como funciones anónimas. Las funciones anónimas están, digamos que, basadas en un tipo de cálculo simbólico conocido como cálculo alfa. Cálculo lambda. Y ese cálculo lambda, que básicamente se encarga de hacer operaciones anónimas, es utilizado principalmente para, en la mayoría de casos, hacer operaciones de una sola línea, o en otros casos, definir variables que, digamos que pueden llegar a requerir la introducción de parámetros, ¿sí? En este caso tenemos unos parámetros de entrada acá, y la forma en la que definimos la función lambda se hace de esta manera. Ahora bien, este tipo de operaciones, ¿para qué sirven? Cuando ustedes están, por ejemplo, trabajando en desarrollo y demás, y ustedes quieren definir unas funciones que en la medida de lo posible esconden, por así decirlo, su naturaleza interna, esto se puede llegar, por así decirlo, a esconder más en un ambiente de desarrollo y demás, ¿sí? Aunque pues, bueno, digamos que este tipo de cosas con unos muy buenos filtros de seguridad no tiene por qué preocupar. Pero a diferencia de la función, ustedes las funciones las pueden acceder, ustedes pueden ver la documentación de ellas y demás. En estos casos, esto se comporta como una función anónima, que básicamente tú la defines en un momento y pues este tipo de variable tú no sabes qué te pide y qué te va a devolver. En este caso, nosotros vamos a definir una variable que se llama lambda add, que pues básicamente lo que se encarga de hacer es sumar dos números. Y empieza de la siguiente manera. Ustedes escriben lambda, espacio, van a colocar las dos variables de entrada, colocan dos puntos, y qué es lo que van a hacer con esas variables de entrada. ¿Ok? Ya teniendo eso en cuenta, significa que si ustedes colocan en X un valor y en Y un valor, el resultado va a ser X más Y. ¿Vale? Entonces quiero que noten acá que yo estoy utilizando esa variable que yo creé basada en cálculo lambda, en la que voy a introducir un 2 y un 9. El resultado esperado es que esto me dé 11, ¿cierto? Entonces, verificamos y me da 11 en efecto. Si lo comparamos con la función, pues, que está aquí, nos podemos dar cuenta primero bueno, que este elemento aquí me está, digamos que tiene explícito un montón de cosas a diferencia del cálculo lambda acá. Por ejemplo, quiero que notemos acá una cosa. Si yo cojo y escribo esto, pues, bueno, digamos que acá él coge y lo referencia inmediatamente y simplemente coge y le dice a ustedes qué es lo que recibe, ¿sí? Pero nosotros no tenemos forma de poder mirar lo que está adentro, qué es lo que hace usted con esos datos, ¿cierto? Es por eso que son medianamente diferentes. En este caso, si yo cojo y hago esto, entonces ahí hace la operación matemática que corresponde. Pero en este caso, si yo llegara a coger, por ejemplo, empezar a declarar acá la función, quiero que noten, bueno, acá no lo alcanzan a ver, pero él debería devolverme en operación, me puede revelar como absolutamente todo ahí. En teoría, pueden decir que en espíritu funcionan iguales, sin embargo, esta, digamos que no te muestra procedimientos ni nada de eso. En cambio, esta, pues, digamos que lo hace más explícito en la práctica. Como esto es un notebook que yo creo que no se ve tan claro como eso. Podemos analizar acá una serie de ejercicios bastante interesantes. Acá yo voy a hacer if de una línea. Estos condicionales if de una línea son muy sencillos de leer. Yo les recomiendo que se acostumbren también a este tipo de notaciones porque en otros lenguajes tales como JavaScript, PHP, etcétera, si algún día llegan a programar esos lenguajes, claro, les pasa exactamente, tienen una estructura muy similar a esto que vemos acá. Les explico qué es lo que está tratando de decir esto. Primero, yo tengo acá una variable lambda que yo voy a introducir. Cuando yo cojo e introduzco esa variable, él va a tratar de hacer algo con esa variable. Entonces él va a ejecutar un if, else de una sola línea. ¿Cómo funciona esto? Se los leo de esta manera.
el número X es par si la operación módulo con 2 es igual o igual a 0. En caso que no, es impar. Esta operación módulo, no sé si de pronto están muy familiarizados con ella, básicamente se encarga de realizar una operación para determinar, por así decirlo, un residuo. Ese residuo, para el caso de los números pares, si el número X es par acá, el residuo va a ser 0,2, porque todo número par es divisible por 2. Entonces, eso es lo que hace esta operación módulo. Esto que tenemos aquí escrito es cuasi un sinónimo de es par. ¿Listo? Y si no se cumple esto, es impar. Sí, es un número entero, ¿no? Acá vale la pena resaltar eso. Este número tiene que ser entero para poder cumplir una cosa de estas. Igual, pues bueno, nosotros digamos que esa determinación de número entero o número par o impar siempre se estudia desde los números enteros, ¿no? Si yo llego a ejecutar esto, quiero que noten una cosa. Este es mi lambda. Y esto me devuelve un resultado, ¿no? Anónimo. Yo le voy a introducir de entrada una variable que viene siendo X. Quiere decir que 3 es la variable que yo estoy, el número que yo estoy preguntando acá si es par o impar, ¿no? En este caso esperaríamos que es impar, porque esto me va a retornar un falso, ¿sí? Eso significa que él va a ser par si esto es diferente, es igual a 0. Pero en este caso, como no está dando igual a 0 porque no es divisible por 2, significa que es impar. Ejecutamos. En efecto dice que es impar. Quiero que noten la belleza de este tipo de operaciones. Técnicamente lo que hacen es reducir bastante el código. ¿Listo? Y esto ustedes también lo encuentran en otros lenguajes. Vale la pena resaltar. Aquí vamos a hacer otra operación. Yo tengo estos elementos que vienen siendo animales. El primero es cat, que es gato, dog, que es perro, y cow, que es vaca. Estos elementos los voy a recorrer dentro de estos elementos van a ser recorridos y se van a guardar en la variable X, ¿cierto? Y en estos nosotros estamos utilizando una comprehensión de listas. Quiero que noten que si nosotros cogemos y hacemos esta operación, yo mando cada uno de estos elementos acá y voy a utilizar una operación interna de los strings. Capitalize se encarga de poner la primera letra de cada elemento iterable, bueno, de cada elemento, perdón, en mayúscula y el resto las deja normal. Si yo ejecuto eso, vean que me aparece acá cat, dog, cow. Ese es el poder de la comprensión de listas. Pero uno también puede ponerse a jugar con esto para hacerlo, digamos que desde otro criterio. Y acá vamos a utilizar un elemento llamado map. El map es muy bacano porque básicamente te dice que tú puedes mandarle una lista de iterables. El map se va a encargar de coger cada uno de esos iterables y lo va a mandar a una función. Como mi función en este caso quiero que sea pequeña, no hacerla algo grande como definir la función y eso, voy a hacerlo sobre una función lambda, una función anónima. Quiere decir que cada elemento de estos, gracias al map, va a llegar a esta función y va a hacer una operación. ¿Qué es? Cat se va a convertir en X. Y a X se le va a hacer una operación, la cual es ¿qué? Upper. Upper lo que se encarga de hacer es que todas las letras de un string se vuelvan mayúsculas. ¿Listo? Después de que hace eso con cat, luego lo hace con doc. Eso es lo que se encarga de hacer el map. Manda cada elemento y el lambda me devuelve algo. Entonces él me va recibiendo cada uno de esos valores del map y me los va dejando ver. Veamos qué pasa. Vean que cat, dog y cow quedaron mayúsculas. Bueno, y ya a partir de esto tenemos estas otras operaciones. Bueno, no quería verlas ahorita porque quería era buscar la manera de explicarles esto de la manipulación de colecciones y luego volver acá un ratico. Entonces vamos a pausar acá un momento y estos elementos de aquí los vamos a dejar ahí como en veremos. Bueno, vamos a hablar del método zip. El método zip es sencillo, es muy interesante, yo ya se los había mostrado. Básicamente lo que se va a encargar es de coger dos listas o dos tuplas
y me las va a organizar por una especie de operación de mapeo. Entonces, él va a coger cada uno de los índices y los va a recorrer de manera uniforme en cada lado. Entonces, va a coger el índice 0 y el índice 0. Luego va a coger el índice 1, el índice 1, el índice 2, índice 2. Y me los va a agrupar cada uno de esos pares en tuplas. Entonces, cuando yo coja e imprima esto, vean que ustedes van a tener acá estos elementos. Con la operación zip, lo que yo voy a hacer es que este elemento y este elemento se van a unir en una tupla. Este y este se van a unir en una tupla. Este y este se van a unir en una tupla. Cuando yo hago esta operación y la visualizo, me doy cuenta de algo. Ya se los había mostrado. Que él me está devolviendo acá unos elementos muy extraños. Esto básicamente es porque él no está convertido a un elemento visible para el ser humano. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta que cuál es el tipo, que es un tipo zip. Un tipo zip se puede convertir a un tipo lista, que eso toca verlo en la documentación. Yo sé que es un poco molesto, pero se los adelanto de esa manera. Si yo entro acá, quiero que noten que en efecto hace lo que yo les estaba comentando. 1 con A, 2 con B y 3 con C. Y de esa manera visualizamos esto como una lista de tuplas. Estas listas de tuplas recuerden que nos sirven mucho para los diccionarios. ¿Vale? Quiero que miremos este otro caso. Yo sé que estoy yendo muy rápido, me disculpan. En este caso nosotros tenemos una lista de números y una lista de letras. Esta lista de números y esta lista de letras, si se pueden dar cuenta, tiene acá unos elementos que exceden a las de la otra. Entonces uno dice qué es lo que puede suceder. Es muy sencillo. Al momento de trabajar con esto, bueno, me arroja un error porque tenía una B por ahí, que no tiene nada que ver. Pero él va a coger el mínimo número, o bueno, la mínima longitud de las listas, y con la mínima longitud de las listas va a ser el mapeo correspondiente. Entonces 1 con A, 2 con B, 3 con C, y el 5 y en adelante se quedan sin su par. Entonces no puede hacer la operación zip sobre ellos y por lo tanto solamente me va a mostrar ciertos elementos. Esta operación es muy bacana para trabajar con diccionarios y para, digamos que agrupar elementos de una manera más adecuada. Se la recomiendo bastante. Bueno, hay una forma, digamos que de buscar la manera de extender esta iteración con funciones internas de Python. Esta librería es muy importante a la hora de trabajar con secuencias y colecciones en Python. Se la recomiendo bastante. Entre ellas tiene un método llamado ziplongest. Ziplongest se utiliza para poder, y ya lo vamos a ver, coger, por ejemplo, en este caso, dos listas y elegir un rango, que esto les viene siendo, digamos que un iterable, de cuántas veces yo lo quiero recorrer. ¿Sí? Entonces yo lo quiero recorrer, por ejemplo, 2 veces. Si yo cojo e imprimo esto, quiero que noten una cosa acá bien importante. Él, en este caso, va a coger 3 elementos. ¿Sí? Ah, bueno, eso sí no lo mencioné, pero el zip no necesariamente solo requiere 2 elementos. Ustedes pueden colocar un mapeo de 3, ¿sí? Que sería coger como el mismo índice para los 3 elementos. Aquí está haciendo eso. Quiero resaltar que cuando ustedes cogen e imprimen longest, él me va a dar un iterador que va de 0 a 1. ¿Por qué? Porque tiene 2 elementos y él los cuenta desde 0. Entonces tiene 2 elementos y los cuenta desde 0, serían el 0 y el 1 en entero. De esta manera, entonces, si yo hago el zip longest, yo le voy a colocar todo el número de elementos de listas. Entonces le coloqué 3 tipos de iteradores y él lo que se va a encargar de hacer es coger cada uno de esos valores. Acá sería el 0, 1A0, 2B1, y acá pasa algo muy curioso. Quiero que noten que como yo coloqué que el rango era 2, entonces acá no me va a aparecer el 2 porque es el 0 y el 1 los que se generaron con esta lista. Pero en el tercer índice
me está colocando este signo de interrogación porque yo le coloqué esa condición acá. Que en caso de que no existiera, entonces colóqueme signo de interrogación acá. ¿Qué pasaría si ahora yo excedo el tamaño de estos dos? Si yo coloco acá rango 5, significa que me va a hacer un listado del 0 al 4, ¿no? Siendo 0 un número que se cuenta acá. En ese orden de ideas, eso significa que acá se va a organizar como 1A0, 2B1, 3C2, y bueno, acá ya va a quedar signo de interrogación, 3, y así, va subiendo hasta que llega a 4. Ejecuto esto, y voilà. En efecto es lo que estaba comentando. Si se dan cuenta, esta lista era más larga que las demás, y los demás espacios que no tienen valor asociado, me los coloca con este carácter. Y ya está. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un montón de datos y los quieren llegar a agrupar, pero hay algunos datos que están vacíos o hay datos que están incompletos por alguna razón. Esto ayuda a facilitar muchas operaciones. Les recomiendo mucho aprender sobre itertools. Es muy útil. Bueno, pero creo que se acabó el tiempo acá y este sí es un tema largo. Yo creo que por el tema del aforo voy a esperar a que de pronto haya la oportunidad de que personas pregunten, dado a que, bueno, no hubo tanta participación en esta charla, lamentablemente. Yo lo único que invitaría es al hecho de que por favor miren en este notebook y en la medida de lo posible me vayan preguntando, y si tienen preguntas también del reto 4, con el mayor de los gustos, contáctenme. Les voy a dejar acá los elementos que necesitan para poderme contactar. Permítanme un momento, ya. Simplemente me contactan acá por el correo, si hacen clic y seguramente utilizarán la aplicación predeterminada que ustedes tengan para correo electrónico, y si hacen clic acá, pues los va a redirigir a mi LinkedIn, en el que pueden encontrar información de contacto que sirva para que podamos hablar en cualquier momento. ¿Listo? Lamento que no hayamos podido terminar este pedazo para poder hablar sobre elementos básicos en la ciencia de datos y también el tratamiento de datos de tipo matricial, vectorial y demás. Pero bueno, yo creo que eso se dejará para otra sesión. ¿Listo? Les dejo entonces esos datos de contacto. Si tienen algún comentario al respecto, con el mayor de los gustos voy a atenderlo. Sin más, muchas gracias y estaremos en contacto. Hasta luego.